2, un 2, un 2. ¿Cómo se llama? Francisca Bello. ¿Se llama? Buenas tardes. Un 2, un 2. ¿Sí? Muy buenas tardes. Sean todos bienvenidos a la Biblioteca Municipal de Concepción. Mi nombre es Boris Márquez y soy el director de la Red de Bibliotecas Municipales de Concepción. Somos 5 bibliotecas, esta es la Biblioteca Central, una biblioteca que camina a su bicentenario. El próximo año esta biblioteca, aunque ustedes no lo crean, va a cumplir 200 años de historia, porque los padres republicanos, cuando fundaron, ¿verdad?, nuestra patria, señalaron que las grandes ciudades se daban grandes bibliotecas. Y no podía ser menos, ¿verdad?, que Concepción, la segunda ciudad más importante en aquel entonces en nuestra recién naciente nación, ¿verdad?, tuviese también una biblioteca que estaba anexada al Instituto Literario de Concepción, que hoy día es nuestro vecino, el Liceo Enrique Molina. Y para tal vez los más antiguos, será también, este era el espacio del Liceo Enrique Molina, que después del terremoto del 60, ¿verdad?, su edificio fue destruido y en el año 83 se construyó este hermoso edificio de 2 plantas de más de 2000 metros, especiales para la cultura, para la educación y especialmente para el fomento productivo. En el mes del mar, y pensando también en las glorias navales, ¿verdad?, que se van a celebrar muy próximamente el día 21, es que hemos recibido esta hermosa invitación del doctor Juan Eduardo Mendoza. También le acompaña Francisco Darmendrail y Sandra Bello, para poder realizar un homenaje y poder revivir la historia tras, ¿verdad?, de estos acontecimientos tan importantes que le han dado gloria y valor a nuestro país. Así que agradecemos, ¿verdad?, a estos especialistas, a la especialista y también a la Escuela de Grumetes que hoy día nos hacen compañía, y a todas las personas que hoy día se han dado cita para rememorar, para relevar este aporte importante. La Biblioteca de Concepción es la única biblioteca de Chile que atiende de lunes a domingo. Y a pesar de que seguimos en pandemia, ¿verdad?, hemos decidido volver a nuestra normalidad. Hemos aprendido cosas, por ejemplo, la transmisión online, y saludamos, ¿verdad?, a los que nos ven vía YouTube, vía Instagram, vía Facebook, que nos van a acompañar, pero también hemos decidido volver a la presencialidad, y es por eso que el 90% de nuestras actividades hoy día son de esta forma híbrida, presencial, y también la modalidad online, porque es necesario mirarnos a la cara, ¿verdad?, porque es necesario poder seguir compartiendo. Así que agradecemos esta instancia de diálogo y les dejamos invitados a que posteriormente a las exposiciones ustedes puedan realizar sus preguntas, sus consultas, y también les dejamos invitados a que nos puedan seguir por nuestras redes sociales para que difundan, ¿verdad?, el valor, la importancia de tener una biblioteca como la que tiene, ¿verdad?, esta ciudad metropolitana. Porque, como bien decía la UNESCO, son las bibliotecas los espacios más democráticos que tiene la ciudad. Aquí se puede hablar lo que no se habla ni siquiera en la mesa, de religión, de política, ¿verdad?, porque se pueden hablar todos los temas del acontecer de la vida cotidiana, especialmente en la contingencia del país. Así que bienvenidos ustedes nuevamente, y bienvenido el doctor Juan Eduardo Mendoza, a quien le voy a entregar la palabra. Bien, muy buenas tardes a todos. ¿Me escuchan bien?
Bien, también a los que nos acompañan tanto presencial como en la modalidad virtual. Quiero en primer lugar agradecer a la Biblioteca de la Municipalidad de Concepción, en la persona de su director, Boris Márquez Ochoa, quien aceptó de inmediato esta iniciativa que surgió, ¿verdad?, junto con Francisco, de realizar una actividad en mayo. Ya un homenaje muy humilde, muy sincero, sí, también a la Gloria Navales, porque consideramos que como estudiosos de la historia no podemos ser ajenos a lo que forma parte no solamente de nuestra tradición, de nuestra historia, ¿verdad?, sino también a nuestro sentir, ¿ya? Y ser fieles, ¿verdad?, a nuestros sentimientos, y por eso también que dedicamos, ¿verdad?, e invitamos, ¿verdad?, esta actividad a la Escuela de Grumete, forjadora, formadora de nuestra bravo marinería, ya con su historia, ¿verdad?, también centenaria, que participe, ¿verdad?, de esta actividad. Así también agradecerte, Sandra, también por sumarte, ¿verdad?, a esta iniciativa, y comencemos entonces este relato. En el caso de mi presentación, quiero abordar la vigencia de los valores de Arturo Prat, porque sin temor a equivocarme, Arturo Prat es el personaje o el gran personaje de la historia de Chile. Un personaje que diría, sin temor a equivocarme, que une transversalmente a todos los chilenos. ¿Cómo no podríamos no reconocer en él la figura, ¿verdad?, del héroe que el 21 de mayo saltó a la gloria y nos convocó, ¿verdad?, a una gran tarea como la que iniciaba, ¿verdad?, Chile en la Guerra del Pacífico. Pero este patriotismo de Prat, este acto del 21 de mayo, ahí no es algo que surge espontáneamente, solamente en el momento, en ese día. Es la construcción de una persona, es toda una vida. ¿Ya? Es el epílogo glorioso de una persona que veremos, ¿verdad?, es un ejemplo, es un modelo a seguir por generaciones. ¿Ya? Por lo menos es lo que quisiera ir abordando. ¿Ya? Sobre algunos otros aspectos, ¿verdad?, sobre la vida de Arturo Prat en mayor detalle también se va a dirigir Francisco. Por lo tanto, yo quiero poner énfasis en algunos aspectos puntuales sobre la vida de Arturo Prat. La verdad, bueno, acá tenemos la hacienda de San Agustín, en Ningüe, ya muy cercana, que podemos ver el mapa, ¿verdad?, también ahí, el link por si quieren hacer una visita virtual al museo. Ya se lo recomiendo, ya que precisamente se refería a Boris a que tuvimos por mucho tiempo, ¿verdad?, acostumbrándonos al tema de evitar las salidas presenciales por el tema de la pandemia. Ya yo, de hecho, recuerdo, tengo un curso que realizo en la Universidad de Concepción con alumnos donde hago ruta histórica. Y lo llevaba al Cerro de Vilán, a la Plaza de acá de Independencia, hablamos, ¿verdad?, de los sucesos que habían ocurrido en la provincia de Concepción. Y los cursos después se siguieron desarrollando de forma virtual y esto me amplió ya el rango de acción, ya la autonomía, ya que podemos visitar museos en el norte de Chile, por ejemplo el Museo Buque Escuela Esmeralda, que está en Iquique, había otro contenido que era sobre el cruce de los Andes, visitamos Mendoza, los museos, ¿verdad?, que hay sobre el Ejército Libertador, así que al contrario, ¿verdad?, fue una oportunidad. Así que les recomiendo, ¿verdad?, que puedan aprovechar, ¿verdad?, de visitar, ¿verdad?, los museos que hoy día, cada día son más amigables para poder acceder también a través de la vía virtual. Si no, también ver ahí, ¿verdad?, en el mapa el recorrido hacia la casa de Arturo Prat, donde podrán conocer de la historia de este hombre, este niño que nace ahí, que nace el 4 de abril de 1848, ¿ya?, y que proviene de una familia de esfuerzo, una familia que de hecho tuvo que luchar contra la adversidad de un padre que cae en una enfermedad, una parálisis, ya, lo cual mermó, por supuesto, la situación económica de la familia, que tuvo que incluso regresar a Santiago, ya, y que contó ahí, como ven, quien está al lado suyo, el padrino Jacinto Chacón, ¿verdad?, como apoderado, cuando a los 10 años ingresa a la escuela naval. Entonces, importante de conocer, ¿verdad?, que Prat sintió esta vocación por el mar,
ya, de hecho, al nacer tuvo, ¿verdad?, que recibir, ¿verdad?, baños de agua de mar. Lo recordaba producto, ¿verdad?, de una enfermedad, ¿ya? Pero el hecho de ser marinero, y ya que aquí veo, ¿verdad?, en la audiencia gente, ¿verdad?, de la Armada, ¿verdad?, ella ser un servidor público. Pero no contento con eso, además Prat quiso ser doblemente servidor público. Fue una persona que se dedicó también a preocuparse del prójimo, de la sociedad en que vivía, los estudios que él realiza de derecho, sus clases. Por ejemplo, aquí hay algunas facetas de Arturo Prat que tal vez desconocían, como que fue profesor en una escuela Benjamin Franklin que estaba precisamente abocada a la completación de estudios ya o simplemente a saber leer y escribir a los más desposeídos. Esa era la vocación, ¿verdad?, que tenía Arturo Prat, ese era el sentido también social que él tenía. Y ahí se le ve en otra imagen estudiando, ¿ya? Y hoy día tengo un alumno también en la Armada que está haciendo su magíster conmigo y me cuenta las dificultades que tiene para, bueno, por eso es lo que me cuenta, ¿verdad?, de poder, digamos, realizar todos los trabajos del magíster, los estudios, lo ha hecho muy bien, su anteproyecto, en fin, porque tiene que embarcarse, tiene que estar, ¿verdad?, en un momento de servicio, tiene que estar de guardia, tiene de repente, ¿verdad?, ustedes lo saben, desplegarse en cualquier momento. Bueno, imagínense en la época, por lo menos, ¿verdad?, hoy día mi alumno tiene su celular, tiene conexión a internet, puede bajar, ¿verdad?, seguir, ¿verdad?, su trabajo, ¿verdad?, hoy día en su camarote. Sin embargo, en esa época, eso era lo más complicado para Arturo Prat, ya poder mantener, y fue persistente, fue en ese sentido muy tenaz en continuar sus estudios ya de Derecho y poderse graduar como abogado. De hecho, el 21 de mayo también recordamos al Día del Abogado. También quisiera destacar que esta voluntad de servicio de Arturo Prat, sin lugar a duda, también tiene que haber sido heredada de su madre, ya por Rosario Chacón, por el sentido espiritual, y yo diría que su fe católica era también lo que lo llevaba, ¿verdad?, a esa preocupación por el prójimo. De hecho, el 21 de mayo muere con el escapulario de la Virgen del Carmen, ¿ya? Y reparte, entiendo también, aparte de la tripulación, este escapulario, que es nuestra patrona de la Fuerza Armada. Por tanto, también es un hombre de fe, ya que tiene estos valores. Eso, en primer lugar, quisiera destacar. Luego, sobre su vida como profesional de la Armada, como marino, ya es una persona que después de 4 años, más o menos, su estudio en la Escuela Naval egresa como guardia marina, ya el 15 de julio de 1861, desarrolló diversos servicios a lo largo del país, desde Mejillones hasta Chiloé. También estuvo en Isla de Pascua. En esos momentos la Isla de Pascua no era parte de nuestro territorio nacional, sin embargo era visitada en 1860 por varios marinos, por nuestra Armada, ¿ya? Y también hizo viajes internacionales a Perú en 2 oportunidades, en una de ellas como apoyo a un terremoto que sufrió la ciudad de Lima, y en una segunda oportunidad el honor, ¿verdad?, de traer los restos mortales del libertador Bernardo O'Higgins a nuestra patria. También cabe señalar que Arturo Prat era un marino con experiencia de guerra. Antes de la Guerra del Pacífico, el conflicto que tuvimos con España, ya en 1865, que fue la guerra contra España, participó en lo que fue el combate de Papudo y precisamente en el abordaje de la Covadonga. Entonces hay un hecho también muy importante, ya era un hombre con experiencia de guerra y con experiencia en particular en lo que es el abordaje. Y por estos destinos de la vida será precisamente la Covadonga, barco del cual también él tuvo al mando, y el cual lo acompaña este día 21 de mayo. Bueno, luego ascendió a teniente segundo en 1865 y fue escalando su carrera militar, teniente primero en 1869 y capitán en 1873, año en que fallece su padre. Fue profesor de táctica naval en la Escuela Naval. Es conocido también por otro hecho. Él recibió un encargo, una misión especial en Montevideo,
esta misión en Montevideo, para la época, la cantidad de oficiales profesionales que existía, que se le hayan encomendado a Prat, también deja mucho, ¿verdad?, que decir. O sea, era una persona que era confiable, esa orden, incluso, ¿verdad?, parte del presidente de la República, es recomendado por la alta autoridad de la Armada. Por tanto, era un profesional que estaba muy bien considerado, y bueno, que en el año 1878, cuando Chile estaba con problemas limítrofes con Argentina y donde existía la posibilidad de una guerra, es donde él, ¿verdad?, realiza esta actividad en Montevideo y conoce, ¿verdad?, que la amenaza que se cierne sobre el país es mucho mayor, ya que los dos vecinos del norte han suscrito un tratado secreto defensivo en contra de Chile, aunque no lo menciona, pero cae por lógica que se dirigía hacia ese tercer país. Bueno, otro hecho que también lo distingue en esta labor, que cuando él llega a Chile con toda esta información y se le había entregado, por así decirlo, un viático o un gasto, ¿verdad?, para unos recursos para sus gastos, él devuelve lo que no ocupó. Ya lo que habla, ¿verdad?, de la probidad, ¿verdad?, de Arturo Prat en estos pequeños, ¿verdad?, pero grandes gestos. Y bueno, pasemos, ¿verdad?, a conversar de lo que fue el enfrentamiento, ¿verdad?, a la guerra del Pacífico, ya que tiene una primera fase precisamente en la campaña naval. Acá podemos ver la Fuerza Naval chilena y la Fuerza Naval peruana que, ¿verdad?, tienen una cierta equiparidad, ya aunque tenemos los barcos dos blindados, el Cochrane y el Blanco Encalada, también tenían, ¿verdad?, algunos temas, ¿verdad?, de mecánica, teníamos alguna otra fragata, pero el barco más débil de nuestra escuadra era precisamente la Esmeralda. Ya, un barco que era el segundo que tenía el nombre de Esmeralda y que había sido construido en Inglaterra, ya era un barco de madera, un barco lento, más encima tenía problemas con una caldera ese día. Y al otro lado tenemos el Perú, que también se había equipado militarmente, sobre todo después de la guerra contra España, contaba con un monitor, el monitor Huáscar, que será protagonista de este episodio del 21 de mayo, con una torreta giratoria que le daba un gran abanico, ¿verdad?, abarcaba, ¿verdad?, un gran poder de fuego, además de ametralladora y todo. Más la fragata blindada de Independencia, más la Unión y otras corbetas, eran, por así decirlo, los barcos más relevantes, más importantes de la escuadra peruana. También contaba con algunos barcos de menor importancia, como el Manco Cápac y el Atahualpa, que eran monitores de río, que fueron bastante lentos y que no prestaron mayor apoyo. Bueno, el tema es que la guerra se iba a definir en primera instancia en el mar. Quien dominaba el mar tenía la posibilidad de profundizar sus operaciones en tierra, desarrollar desembarcos, ya desarrollar actividades como bombardeo, bloqueo a ciudades. Entonces, la campaña que se desarrolla, digamos, entre el 21 de mayo de 1879 con el combate naval de Iquique y el 8 de octubre, ya en la batalla de Angamos, donde se captura al Huáscar, son meses, ¿verdad?, bastante críticos, ¿ya?, donde se define en buena parte la suerte de la guerra. Saquemos, ¿verdad?, los resultados de lo que pasó con Chile y pensemos, ¿verdad?, qué hubiera pasado si hubiera predominado el Perú. Solamente con el Huáscar, el Perú realizó lo que se llaman correrías, así lo está llamado en la historia, pero la verdad es más bien una actividad de sabotaje, de bombardeo de ciudades, intentó cortar el cable del telégrafo en Antofagasta, capturó barcos como el transporte Rímac, donde estaba el regimiento, los carabineros de Yungay, etc. ¿Ya? Por tanto, ese solo barco logró hacer bastante daño en un tiempo, e incluso significó el relevo de las autoridades que estaban en esos momentos dirigiendo las operaciones en Chile. Y pensemos entonces en ese 21 de mayo, ¿verdad?, donde se van a enfrentar estos 4 barcos. Había otro barco de transporte también llamado La Mar, pero los barcos, ¿verdad?, la fragata Independencia del Perú, ya la Covadonga de Chile, en Punta Gruesa. No podemos tampoco separar, ¿verdad, Francisco?, lo que es la acción de Iquique con la de Punta Gruesa, porque fue la idea de Prat precisamente el que le aconsejó a Condel dividir las fuerzas y llevar a la fragata Independencia a una zona, ¿verdad?, que solamente la Covadonga podía sortear por su calada, ya, y hacer encallar ahí a este barco que era el segundo más importante de la escuadra peruana.
Por tanto, hay que ver, ¿verdad?, que ese día también se obtiene una gran victoria para Chile, como fue la destrucción, ¿verdad?, de la inutilización de la fragata Independencia. Y lo conocido, el episodio, ¿verdad?, que queremos recordar hoy día, lo que fue el 21 de mayo, donde se enfrenta la Esmeralda con el Huáscar. Ahí pueden ver la diferencia que existía. Por ejemplo, nuestra Esmeralda no tenía ningún blindaje, ya, en cambio, sí lo era, ¿verdad?, el Huáscar. Ya la cantidad de artillería, de los calibres, de 4 libras, de 6 libras. En cambio, el Huáscar tenía 2 cañones Armstrong de 300 libras, ya, que están en la base naval. Y ametralladoras desde la torre, ya la Gatling, ya que también hicieron bastante daño a la tripulación que estaba a bordo en esos momentos del combate. La velocidad, ya el calado, ya los nudos, 12 a 13 nudos el Huáscar, 3 a 4 nudos, ya, y estando una de sus calderas en mal estado, la fuerza de los combates. Bueno, ahí tenemos uno de los cuadros. Francisco va a abordar más el tema, ¿verdad?, de la pintura que recuerda el episodio del 21 de mayo. Pero yo quisiera ponerme en un caso hipotético. ¿Qué habrá sentido Prat cuando ve, ¿verdad?, que vienen los humos al norte, como llama, ¿verdad?, la tripulación, sabiendo que la escuadra chilena ha ido, ¿verdad?, al Callao a buscar el combate decisivo con la escuadra peruana, y han quedado estos 2 barcos, la Esmeralda y la Covadonga, manteniendo el bloqueo que ya se había iniciado? Perfectamente yo creo que puedo haber pensado que la suerte de la escuadra chilena fue pésimo y que habrían sido derrotados, hundidos, y que tal vez ellos eran los 2 barcos en la última línea que defendía a todo Chile. ¿Ya? Bueno, y en esos momentos donde vemos, ¿verdad?, a un Prat decidido, a un Prat, ¿verdad?, que asume, ¿verdad?, el momento histórico que le corresponde vivir en ese momento, a enfrentar la asimetría de poder con un barco superior, como era el Huáscar, que primero lo ataca a distancia, porque el Huáscar pensaba, Grau, que estaba rodeado nuestro barco, la Esmeralda, de torpedos, mina electrónica, en fin, y que le habían pasado esa información, y nos acercó mucho. Y cuando comprendió que no era así, se dedica, ¿verdad?, a atacarlo directamente con los polonazos. Pero lo que podemos, ¿verdad?, entender en esta batalla desigual es el equilibrio, ¿verdad?, de las fuerzas, o el desequilibrio de las fuerzas, ¿verdad?, que material fue para mí equilibrado espiritualmente por la arenga, ¿verdad?, y por el sello, ¿verdad?, que le da Prat a esta contienda. Quisiera desglosar, si me permiten, un poco lo que es la arenga inmortal, que ustedes seguramente conocen, y que fue lo que Arturo Prat, desde, ¿verdad?, el puesto de mando, reúne a su gente antes del combate. Primero se preocupó además que estuvieran bien alimentados, ya un zafarracho de combate, pero antes, ¿verdad?, la tripulación se alimentó muy bien, ¿verdad?, antes de lo que venía, y él se vistió con su uniforme de gala, como se ve ahí. Pero vamos desglosando primero. Él se refiere a la tripulación, muchachos. Y ustedes saben que en la Armada existen los formalismos, los protocolos. Ya podría haber dicho oficiales, gente de mar, marinos. No, muchachos, aquí somos todos. ¿Ya? La contienda es desigual. Acá le habla de en primer momento un choque con la realidad. Nos enfrentamos frente a un barco que es mucho más fuerte, más poderoso que el de nosotros. ¿Ya? Esto lo dice en forma clara y directa, sin engaño, sin, como dice, irse por las ramas. La contienda es desigual, pero ánimo y valor. Esa es una inyección moral, una fuerza moral para la gente. Si este discurso es realmente tarenga, sirve, ¿verdad?, hoy día para que ustedes entiendan lo que es el liderazgo, ya en cualquier empresa, en cualquier lugar. ¿Cuántas veces nosotros nos enfrentamos a una situación también difícil y compleja en nuestra vida y también decimos, es difícil, la contienda es desigual, pero ánimo y valor, ¿ya? Hacemos pecho a las balas, nos enfrentamos frente a esta situación, ¿ya? Entonces, eso es muy importante, ¿verdad?, en Prat, esa fuerza moral que imprime a su gente. Y dice, luego, nunca se ha arriado nuestra bandera ante el enemigo,
y espero que no sea esta la ocasión de hacerlo. Conecta a toda su gente con una tradición que Chile tiene, con una comunidad de valores, y le dice, esto nunca ha sucedido y no va a pasar. Y luego una parte importante, yo diría, Prat se juramenta con su gente, hace un juramento. Fíjense que dice, por mi parte os aseguro que mientras yo viva, esa bandera flameará en su lugar. Está haciendo un juramento, ¿ya? Está señalando, ¿verdad? Y reafirmando un compromiso ahora, ya no de todos, sino que personalmente. Y luego agrega, si yo muero, o sea, él sabe que es una posibilidad, es una alta probabilidad que él pueda morir. Si yo muero, ya mis oficiales sabrán cumplir con su deber. Estamos en lo que se conoce, ¿verdad? Claramente un liderazgo por el ejemplo. Yo voy a ser el primero y el resto de mis subalternos, ¿verdad? Van a continuar esta guía, van a continuar, ¿verdad? Este camino. Eso es lo que hace un líder. Y eso fue lo que ocurrió. Ya lo sigue Uribe, lo sigue Serrano, lo siguen otros marineros. Como en la Concepción, ¿verdad? Cuando muere el capitán Ignacio Guerrera Pinto, ¿verdad? Y sus subtenientes, los Cruz Martínez, Mont Salamanca, ¿verdad? Pérez Canto, mueren igual que él, terminan, ¿verdad? En esa comunidad de pensamiento, ¿ya? Entonces, termina luego de dando, ¿verdad?, este reconocimiento y esta confianza, que esto va a seguir seguido, ¿verdad?, por sus camaradas, con el grito que hasta el día de hoy siempre nos, ¿verdad?, identifica a todos los chilenos. Ese Viva Chile, y además le agregamos una M, ¿verdad?, también, para señalar con fuerza, ¿ya? Viva Chile, es un fuerza de ánimo, ¿ya?, para el momento. Bueno, es que realmente, ¿verdad?, analizar la personalidad de Prat es poder descubrir lo que son las virtudes, los valores. Y yo les pregunto, ¿verdad?, las virtudes que se aprecian, ¿verdad?, en este episodio, en este hecho que nos hace sentirnos orgullosos de ser chilenos. Primero, el patriotismo. El patriotismo es una fuerza espiritual que nos une. El patriotismo no es algo, algunos dicen, no es del pasado, incentiva el odio. No, el patriotismo incentiva el amor. Yo soy patriota porque amo Chile. Porque reconozco nuestras tradiciones, reconozco el hogar y las raíces donde vengo. Por eso, ¿verdad?, es el patriotismo, ¿verdad?, una virtud sana, ¿ya? Luego, la rectitud. Las personas de honor, las personas, ¿verdad?, como Prat, son personas rectas. Yo les voy a contar que en el código del samurái, el Bushido, que tiene 7 principios, el primero de ellos es la rectitud. Y voy a aprovechar también de leer lo que dice el libro de El Bushido, el alma de Japón, sobre la rectitud. El libro de Inazo Nitobe, ya el Bushido, el alma del Japón, señala lo siguiente. La rectitud es el precepto más importante entre los 7 virtudes del samurái. Se define la rectitud como el poder de decisión sobre cierto curso de conducta, de acuerdo con la razón y sin vacilación. Morir cuando es correcto morir, atacar cuando es correcto atacar. Es decir, la muerte de Prat fue una muerte reflexiva, ¿ya? O el arrojo de Prat que lo llevó, ¿verdad?, a su muerte heroica, ¿verdad? Y que es reconocido, porque en Japón, donde he tenido la suerte también de poder visitar, ya el 2019, ya hay un reconocimiento también por la figura de Prat. Precisamente porque reúne, ¿verdad?, estos principios. Uno de ellos, ¿verdad?, y que es importante reconocer la rectitud. Ya los principios del samurái son la rectitud, la cortesía, el valor, el honor, ya, y la benevolencia y la honestidad y la lealtad. Ya, incluso en la hakama, el traje, están los 7 pliegos, cada uno por cada virtud. También en la katana también hay a veces 7 cortes, simbolizan y recuerdan, ¿verdad?, estos valores. Bueno, el honor militar, ¿verdad?, es un aspecto también que se demuestra, ¿verdad?, en la vida de Prat, que es un ejemplo para todo lo que visten el uniforme. Nunca mancillar, ¿verdad?, el honor, ¿verdad?, de ese uniforme,
dimensiones de nuestra bandera, ¿ya? Como lo hizo Prat. Y ahí vemos también otros cuadros, ¿verdad?, donde se ve precisamente nuestra bandera ya clavada en el mástil, ya donde se ve, ¿verdad?, el arrojo de Prat en la cubierta, ¿ya? Y yo quisiera preguntarle a ustedes de todos los principios, todos los valores, ¿ya? ¿Cuál es la enseñanza que nos deja la acción de Prat? Y le doy la palabra. ¿Cuál es la lección de Prat? ¿Sí? ¿La valentía? Muy bien, la valentía es un hecho que se demuestra, ¿verdad? Y lo demostró, pero ¿algo más? ¿Sí? Patriotismo, ya, muy bien. Patriotismo, ¿verdad? Lo han demostrado también muchos héroes, ¿verdad? La historia de Chile, después la guerra del Pacífico, pero algo más, y está ahí señalado. ¿Sí? ¿Allá? ¿Mm? El amor al país, muy bien, es claro, el amor al país está también presente. ¿Mm? Su convicción, pero algo más que servirá de ejemplo, ¿sí? Ujú, ujú. Muy bien, perfecto, muy bien. ¿Alguien más? ¿Sí, Sandra? El- Exacto, exacto. Pero quisiera destacar ahí en ese acto, que lo dijo él en su arenga, nuestra bandera, de la cual nos sentimos orgullosos, nuestra única bandera, ya, nuestra bandera, ¿verdad?, tricolor y con su estrella, ya. Esa bandera, el mensaje de Prat fue claro, conciso y preciso. La bandera no se arrea, la bandera no se baja, la bandera no se rinde. Y ese fue el ejemplo que se siguió, y yo diría que fue la fuerza espiritual con la cual nuestro país, ¿verdad?, triunfa en la guerra del Pacífico, porque teníamos ese ejemplo. Bueno, no quiero quitar tiempo tampoco a nuestros otros expositores, pero sí quiero señalar que hay mucha bibliografía de Prat. Hace poco también la Armada publicó una obra muy completa sobre Prat, y quiero simplemente terminar mis palabras con una reflexión que hace la Corporación Cultural Arturo Prat Chacón. Y dice lo siguiente: la vida de nuestro héroe nos deja sorprender por sus múltiples facetas y por los variados ejemplos de servicio, dedicación y superación de la adversidad. Asimismo, es motivo de admiración en toda su vida haya sido tan consistente en mantener una conducta recta, prudente y respetuosa, sin encontrar una sombra que pudiera opacar su legado. Por eso el nombre de Prat florece con orgullo en la memoria colectiva de los chilenos, así como brilla en miles de calles, plazas, paseos, clubes y negocios. ¿Ya? Yo creo que de todas las actividades multitudinarias durante la Guerra del Pacífico que mayor convocaron a la población fue la entrada victoriosa, ¿verdad?, de Baquedano en marzo de 1881, cuando vuelve el ejército, después de la conquista en Lima, la llegada de los corazones de los héroes de la Concepción y los restos mortales de Arturo Prat, ¿ya?, que fueron motivos, ¿verdad?, de gran multitud, ¿verdad?, de nuestra población, ¿verdad?, en esa época, de la unión de civiles y militares. De hecho, por ejemplo, ver que los estudiantes participaban mucho en esto, y eso se ha perdido, ya participaban, ¿verdad?, en estos actos cívicos. Bien, eso, muchas gracias, ya, y muchas gracias. Ahora voy a presentar. ¿Te presento el profesor? ¿Sí? Bien, quiero presentar ahora a Francisco Darmendray, para quien no lo conocen. Ya, no importa, pero yo te conozco bien, así que no te preocupes. Francisco es periodista de la Universidad de Concepción. La verdad que yo creo que desde esos tiempos te conozco como alumno, y ahora tengo, ¿verdad?, el placer de tenerlo como amigo y como colega
ya hemos participado en varias actividades, seminarios virtuales sobre la Guerra del Pacífico. En nuestra página, Seminario Guerra del Pacífico, hemos tenido tertulias o entrevistas con historiadores chilenos, peruanos y bolivianos sobre temas de la Guerra del Pacífico, así que hay temas muy interesantes, todo me imagino también va a quedar grabado en nuestra página, así que, bueno, agradecerte también, Francisco, porque también tú eres un motor que siempre está impulsando a que realicemos actividades. Así que dejo con ustedes a Francisco Darmendray. Muy buenas tardes, ¿se escucha bien? Buenas tardes, amigas, amigos, gente de mar, y a quienes nos están viendo por la transmisión del fanpage de la Biblioteca Municipal de Concepción, a quienes me sumo a los agradecimientos por esta instancia de poder participar en, en este evento que justamente conmemora las glorias navales en vísperas del próximo 21 de mayo. Agradecer al profesor Juan Eduardo Mendoza, agradecer también a la profesora Sandra, ¿no es cierto?, por ser parte de esta actividad. Reitero mis agradecimientos a las autoridades de la biblioteca, al profesor Boris Márquez también por esta oportunidad. Bueno, el profesor Juan Eduardo Mendoza algo ya adelantó, pero la idea de esta presentación es mostrar algunas imágenes, ¿no es cierto?, que dan cuenta de la vida del prócer de Arturo Prat y algunas aristas sobre el combate naval de Iquique, que en honor a la verdad, y como mencionó el profesor, son los combates navales de Iquique y Punta Gruesa. Eso es lo que se conmemora el 21 de mayo. Siempre, por inercia, a veces, por desconocimiento, siempre se asocia a Iquique solamente. Pero en honor a la verdad, fueron dos hechos en uno solo, los sucesos del 21 de mayo. Por eso fue una victoria chilena, los sucesos de Punta Gruesa y los sucesos de Iquique, son un todo. Bien, vamos a comenzar. Bueno, vamos a adentrarnos un poco más en lo que fue la familia de Arturo Prat, por medio de imágenes. ¿Ya? Esa es la idea, que ustedes contemplen por medio de estas imágenes, conocer un poco más la vida de Arturo. Aquí estamos viendo a los padres de Arturo Prat, Agustín Prat y doña María Costario del Chacón. Ellos tenían a mediados del siglo XIX un negocio en Santiago Centro, muy cerca de la Plaza de Armas, por calle Bandera. ¿Ya? Y por desgracia este negocio se incendia, se destruye, y quedan en el más absoluto desamparo económico. Por lo tanto, familiar de doña María Costario le ofrece para subsistir irse a Ningüe, a una hacienda que tenían en esta localidad que en el presente se encuentra en la región de Ñuble. Pues bien, el profesor Juan Eduardo Mendoza algo mencionó. La pareja entonces se muda a esta hacienda que en el presente está convertida en un museo, en el Museo Cuna de Prat, ¿ya? El cual recomiendo visitar. Es en este lugar donde nace Arturo Prat Chacón la noche del 3 al 4 de abril de 1848. La foto que ustedes ven acá es la habitación donde probablemente, y según las fuentes señalan, nació Arturo Prat. La noche del 3 al 4 de agosto es llamada a urgencia a la partera en Ningüe, Juana Daza, a fin de atender el parto, que era un parto complejo. Tienen que considerar que en ese momento, estamos hablando del año 1848, siglo XIX, las posibilidades que tanto el hijo o hija y la mujer sobrevivieran a un parto eran mínimas. ¿Ya? Por lo tanto, los partos eran complejos. Y además, doña María Costario Chacón había sufrido la pérdida de 3 de sus hijos antes. Por lo tanto, se temía que Arturo pudiera tener la misma suerte. Afortunadamente, no fue así. Arturo sobrevivió al parto, se le aplicó, como dijo el profesor Juan Eduardo Mendoza, terapias de mar, hidroterapia, ¿ya? Para que sobreviviera a los primeros meses de su vida. Arturo pasaría un año en la hacienda, ¿ya? Porque el año 1849 Chile vive una crisis económica
y esa crisis golpea a la familia Prat Chacón. Por lo tanto, a finales de ese año, toman un velero desde el puerto Talcahuano, se dirigen a Valparaíso y regresan a Santiago, ¿ya? Esta vez con Arturo. ¿Ya? Ellos se instalan en una chacra que se encontraba donde ahora está la comuna de Providencia, para que se hagan una idea. ¿Ya? Santiago en ese momento no era como hoy, por supuesto, era una ciudad eminentemente agrícola. ¿Ya? Aquí vemos ya, este debe ser probablemente la primera imagen que conocemos de Arturo Prat en su infancia. ¿Ya? Aquí lo vemos junto a su tío Jacinto Chacón, que era un prominente jurista, un prominente abogado de la época, junto a su mejor amigo Luis Uribe. Quiero hacer una aclaración. Muchas fuentes se señala que este fue la fotografía, o mejor dicho, el daguerrotipo, porque ese es técnicamente el concepto en el cual Prat fue el primer día de la escuela naval. No es así. ¿Ya? Lo que sí es cierto, que estas fotografías corresponden a esa época, el año 1858. Prat ingresa a la escuela naval, motivado por supuesto por sus ideales, sus principios, pero también porque su familia ya atravesaba problemas económicos. Además, su padre, Agustín, estaba enfermo, ya no podía trabajar. Quiero poner énfasis en el tema de su situación económica, porque Prat representaba a la típica persona de la clase media chilena de mediados del siglo XIX. Ahí marca una diferencia con respecto, por ejemplo, a otros próceres, como Bernardo Higgins o José Miguel Carrera, que venían de familias aristocráticas, pero Arturo Prat no. Arturo Prat venía de una situación bastante diferente. ¿Ya? Aquí lo vemos, ¿no es cierto?, para quienes quieran identificarse. Aquí está Arturo, a los 10 años. Aquí vemos a su tío Jacinto. Y aquí Luis Uribe, ¿ya? Aquí mirando la cámara, un tanto extraño, ¿no es cierto?, porque por primera vez veía una cámara de este tipo. Bueno, Arturo Prat ingresa a la escuela naval, ¿ya? Debe someterse a duras pruebas, ¿verdad?, estar al día con sus compañeros, y logra egresar de ella por el año 1800, aquí lo vemos como guardiamarina del año 1864. ¿Ya? Esta fotografía, la que ustedes ven acá, fue tomada en Perú, en Lima, ¿ya? Aquí vemos dos facetas de Arturo Prat recién egresado como guardia marina. Pero poco después tendría su bautismo de fuego, ¿ya? Que sería en el conflicto que tuvo Chile contra España, ¿ya? Su bautismo de fuego se dio en el combate naval de Papudo en el año 1865, cuando integraba la tripulación de la corbeta chilena Esmeralda, que capturó a la entonces goleta española Covadonga, cosa del destino, porque ambos buques serían protagonistas de los sucesos del 21 de mayo de 1879. ¿Ya? Lo que ustedes ven aquí es una fotografía que se tomó en Lima de Arturo Prat, Luis Uribe y Carlos Condel, ¿ya? El año 1864. Aquí está Arturo Prat, no sé si ustedes pueden ver. Aquí está Luis Uribe y aquí abajo está Carlos Condel. ¿Perfecto? Pues bien, hablemos un poco más de la vida de Arturo Prat. Arturo Prat, ya egresado, ejerce como guardia marina, se radica en Valparaíso y solía asistir a las tertulias que organizaba su familia organizaba muchas tertulias en su domicilio, como lo hacía la mayoría de las familias burguesas de la época. ¿Ya? Valparaíso se prestaba para eso. Y en estas tertulias conoce a doña Carmela Carvajal. ¿Ya? Nosotros se enamoran y contraen matrimonio. Aquí vemos en esta fotografía a doña Carmela Carvajal, ¿ya? Una mujer con un alto nivel cultural. ¿Ya? Conocía muy bien el inglés, el francés. Quiero mencionar esto porque no era algo común en la época. ¿Ya? Y Arturo Prat siempre tuvo un trato equitativo con ella. Hay que considerar que en esa época había un machismo muy fuerte, ¿ya? Siglo XIX, pero Arturo Prat no aplicó eso, todo lo contrario. Siempre tuvo un trato ecuánime con doña Carmela Carvajal. ¿Ya? Y doña Carmela también entendía la vida que tenía Arturo Prat, ¿no es cierto?, como marino. Posteriormente, como mencionó el profesor en algún momento, ingresó a estudiar Derecho, ¿ya?, a la Universidad de Chile. Él ingresó a estudiar Derecho motivado por el tema de conciencia social, ¿ya?, motivado por las ideas de justicia y posiblemente quizás imbuido por su tío Jacinto Chacón. Como mencioné, era un destacado abogado de la época. Claro que él estudió Derecho no de manera presencial, él lo tuvo que hacer en un formato de tuición,
¿ya? Porque no podía ir a la escuela de Derecho, él tenía que estar constantemente embarcado. Por lo tanto, tenía un tutor, le entregaba las materias y embarcado tenía que estar estudiando Derecho. ¿Ya? A pesar de toda esa adversidad, logró años después titularse de abogado. Esto es el año aproximadamente 1874. Y aquí vemos una fotografía de Blanca Estela y de Arturo Prat, de sus hijos. ¿Ya? Cabe considerar que previamente tuvo una hija, Concepción, ¿no es cierto?, pero que lamentablemente falleció a los pocos meses de nacer. Bueno, yo le estaba contando esta faceta un poco desconocida de Arturo Prat de abogado. De hecho, Arturo Prat fue el primer oficial de la Armada en titularse de abogado en la historia. Su tesis, la que están viendo acá, se llamó Observaciones a la ley electoral vigente. Esta tesis ustedes la pueden encontrar de manera gratuita, la pueden descargar del sitio Memoria Chilena. Y ahí pueden analizar la tesis, muy interesante, porque entre otras cosas, Arturo Prat partía como premisa en que defendía el secreto del sufragio, porque en ese momento el sufragio no era secreto. ¿Ya? Estamos hablando del año 1874-1875. De hecho, ese año, el gobierno del presidente Federico Errázuriz, si no me equivoco, había iniciado una iniciativa de promulgación de una reforma electoral. Ese fue el contexto por el cual Arturo Prat efectuó esta tesis. ¿Ya? Y entre otras cosas, también Prat criticaba al sistema de partidos políticos de entonces. Decía que los partidos políticos se servían a sí mismos y no a la gente, entre otras cosas. Ustedes con tiempo pueden observar esta tesis, esta Memoria Chilena, se los recomiendo porque es una verdadera obra maestra de cómo él efectuó un análisis del contexto social en que vivió. Arturo Prat era muy observador, no era ajeno a los problemas que vivía en la época. Otra cualidad que no se conoce de Arturo Prat es que él fue profesor en la escuela. En sus tiempos libres incluso le hacía clases a los obreros a leer y escribir, sin cobrar sueldo, por supuesto. Esto lo hacía totalmente de manera desinteresada. Ahí ven ustedes la calidad humana que era Arturo Prat. Y eso en parte moldea un poco lo que mencionaba el profesor Juan Eduardo Mendoza, cómo se ha ido forjando a ser un héroe en este caso. Imagínense, con familia, ejercicio en la Armada y aparte ello. ¿Ya? Entonces eso claramente habla de la cualidad humana que tenía Arturo Prat. Llegamos a los sucesos de Iquique, no voy a entrar mucho en detalle a los conceptos técnicos porque el profesor Juan Eduardo Mendoza ya mencionó aquello, pero también me voy a quedar con esta arenga, ¿ya? Que ustedes están leyendo ahí, ¿cierto? Muchachos, la contienda es desigual, pero ánimo y valor, nunca se arrea nuestra bandera ante el enemigo y espero que no sea esta la ocasión de hacerlo. Por mi parte os aseguro que mientras yo viva, esa bandera flameará en su lugar, si yo muero mis oficiales sabrán cumplir con su deber. Es muy importante este acto que efectuó Arturo Prat, la arenga, el golpe anímico, ¿no es cierto?, de adrenalina a toda la tripulación de la Esmeralda, cuyo promedio de edad era de 16 años. Era de 16 años. ¿Por qué pasó esto como dato adicional? Porque resulta que, haciendo un contexto, la Armada estaba bloqueando el puerto de Iquique, por orden del almirante Juan William Rebolledo, y previo al 21 de mayo, ordena que el grueso de la escuadra, en este caso los blindados Cochrane, Blanco Encalada, entre otros, inicie un ataque sorpresa al Callao, dejando en el bloqueo a los buques La Esmeralda y la goleta Covadonga. Y la tripulación más experimentada se la llevó al Callao. Y a los que no eran experimentados, obviamente los niños principalmente, promedio de edad 14, 15 años, se quedaron en Iquique, porque William Rebolledo consideraba de que era un crimen enviarlo al Callao. ¿Ya? Bueno, el destino quiso otra cosa y pasaron ese día a la inmortalidad. Por eso era muy importante esta arenga, este acto que realiza Arturo Prat, porque da cuenta del liderazgo, ¿ya? De que va a estar con la tripulación y que nadie, a partir de este momento en que efectúa esta arenga, se iba a rendir, nadie en la tripulación de la Esmeralda. Ya, bueno, este óleo ya lo mostró el profesor Juan Eduardo Mendoza, es del combate naval de Iquique. Se hicieron muchos óleos sobre este enfrentamiento de manera posterior, ¿verdad? Tratando cada artista de plasmar lo que pensaba, lo que sentía en base a los sucesos del 21 de mayo. Este óleo es del pintor inglés Thomas Summerscase,
un pintor que se ha especializado en el arte de la pintura sobre temas navales, ¿verdad? Aquí vemos a la Esmeralda cuando sufrió el tercer espolonazo, el tercer fatal espolonazo que llevó a su hundimiento, y aquí el monitor Huáscar, una escena dantesca. Imagínense cómo era la escena en ese momento en Iquique. Cuando Prat abordó el Huáscar entre dos fuegos, era una masacre. Fuentes señalan, por ejemplo, que cuando el Huáscar efectuó el tercer espolonazo y disparó sus 2 cañones Armstrong de 300 libras que tenía en la toja de Coles, en la cubierta, la Esmeralda se transformó en un matadero. Incluso señalan fuentes que los marineros sobrevivientes que estaban en la cubierta se resbalaban con la sangre de sus compañeros que estaban en cubierta. O sea, era una verdadera masacre. Ese fue el escenario que intentó acá retratar Somerskis. Él hizo 8 óleos de esta misma temática, muchos de los cuales se encuentran en el Museo Histórico Nacional y en el Museo Marítimo Nacional de Valparaíso. Si van a Valparaíso, vayan al museo y van a ver muchos óleos de esta temática. El abordaje de Arturo Prat, bueno, él efectuó este primer abordaje junto al sargento Juan de Llosaldea y 8 marineros, posiblemente Arsenio Canales, a eso a las 11:30 de la mañana del 21 de mayo, posiblemente. ¿Ya? Aborda, ¿no es cierto?, el castillo de proa, que ven aquí, se dirige al puente de mando para apresar a Miguel Grau. Era una táctica que tenía estudiada, esto no fue un arrebato, la táctica del abordaje era un tema muy estudiado. Si bien a finales del siglo XIX estaba en decadencia, pero era una táctica muy utilizada, porque no hay peor cosa que a la tripulación adversaria apresar al comandante. Es un golpe psicológico muy fuerte, porque desmoraliza a la tripulación. Y eso es lo que intentó hacer Arturo Prat. Era algo que ya tenía planificado y estudiado, a transformar el combate de Iquique en un combate naval, en un combate cuerpo a cuerpo. Eso es lo que tenía en mente. Bien, estos óleos que ustedes ven acá, este dibujo, más bien este es un dibujo de Fray Pedro Subercaseaux, que ven aquí. No sé si lo pueden ver, acá a un costado donde está la flecha. Que muestra justamente este abordaje, el que están acá, para que se ubiquen. ¿Ya? Claro, imprimiendo su estilo. Fray Pedro Subercaseaux tenía un estilo particular, no tan dramático, sino más bien alegórico. ¿Ya? Él es autor de diversas obras, por ejemplo, el mural Abrazo a Maipú, que se encuentra en la comuna homónima, en el Templo Boteo Maipú. Yo tuve la posibilidad de conocer el museo, está el mural que es, para que se hagan una idea, es como todo este instante, al final. ¿Ya? Y es siempre alegórico. Y el óleo que ustedes ven acá es abordaje de Prat de Fray Pedro Subercaseaux, de Tomás Somerskis, ¿ya? Que da cuenta de los últimos instantes de Arturo Prat. ¿Ya? Tengo entendido que este óleo se encuentra en la Escuela Naval Arturo Prat en Valparaíso. Bueno, y la figura de Arturo Prat, como también mencionó el profesor Juan Eduardo Mendoza, fue objeto de muchas alegorías, muchos homenajes, ¿ya? Y muchos artistas se basaron en esta fotografía como la que tengo aquí para dar su visión y plasmar cómo a su juicio era Arturo Prat. ¿Ya? Quizás debe ser el personaje de la historia de Chile que más imágenes u óleos puede tener. ¿Ya? Esta fotografía, en vida por supuesto, es un retrato de estudio que fue en el Museo Histórico Nacional, que así era Arturo Prat, ¿ya? En esta fotografía, con su uniforme de capitán de fragata, ¿cierto?, con todas sus pertenencias. En base a esta fotografía se basó el pintor chileno Alfredo Palenzuela Puelma para efectuar el primer óleo de Arturo Prat, el que ven aquí. Este es el primer óleo que se hace de Arturo Prat. Estamos hablando de finales del siglo XIX, cuando el arte en Chile comienza a masificarse, porque en un principio muchos de los óleos que se hacían en Chile por el año 1850, 1860, eran por parte de pintores extranjeros, el pintor francés Montbozon, o el mismo Somerskis, pintores extranjeros, pero todavía no habían pintores chilenos que hicieran obras como esta, por ejemplo. Pero ya a finales del siglo XIX se constituye una escuela de pintores nacionales y comienzan a tomar, por ejemplo, la figura de Prat para efectuar alegorías u óleos que den cuenta de cómo era Prat. Este es el primer óleo de Palenzuela Puelma. Y como les mencioné, se inició una suerte de saga, una línea de óleos dando cuenta de Prat. Por ejemplo, este óleo de Juan Francisco González, este óleo de William Walton,
y de Manuel Antonio Caro, ¿ya? Como ustedes pueden apreciar, tiene una cierta similitud, ¿verdad? Hay una cierta secuencia en ese sentido. Pero había una suerte de boom, si se puede decir, una suerte de apogeo por tratar de glorificar la figura de Arturo Prat, ¿ya? No solamente vista desde el arte, la prensa escrita, que era bastante masiva en ese minuto, no existía la tecnología actual, por supuesto, hizo muchas crónicas sobre Prat. Las revistas políticas de entonces también, poemas, textos alegóricos a la figura de Prat. Porque como mencionó el profesor y mencionaste tú, Sandra, había que buscar un modelo, un arquetipo, ¿no es cierto?, a seguir. En un Chile de finales del siglo XIX, donde, claro, estábamos involucrados en el conflicto del Pacífico y posteriormente se da la guerra civil del 91. Entonces era una sociedad bastante bulliciosa en cierta forma. Entonces necesitaban modelos a seguir. Y Prat sale a colación en este sentido, ¿ya? No sé si me siguen o estoy muy rápido, ¿no? Este óleo quizás debe ser el más conocido. Seguramente yo apuesto que muchos de ustedes lo habrán visto en internet, etcétera. Este es el óleo Prat guiado al sacrificio de la patria del pintor nacional Cosme San Martín, elaborado en el año 1883. Este óleo se encuentra expuesto en el Palacio de la Moneda, ¿ya? Espero algún día conocerlo, y espero lo conozcan también. Este óleo me gusta porque efectivamente da una visión alegórica de lo que fue el abordaje de Prat. Pero les voy a contar algo. Este óleo en su momento fue muy cuestionado por sus contemporáneos. Cuando Cosme San Martín presentó esta obra, sus contemporáneos lo criticaron demasiado, ¿ya? Hay una investigación de la historiadora del arte Josefina Lamasa que efectúa justamente una investigación, ella me lo contó, por eso se lo cuento a ustedes, en el cual los contemporáneos, la clase política, incluso los propios artistas, criticaban la técnica que usó este pintor para retratar a Prat. No lo entendían, no entendían qué quería decir con esto. Nosotros entendemos que es el abordaje de Prat y atrás de él un ángel que era la patria, que acompañaba a Prat en sus últimos momentos, ¿ya? Y aquí lo vemos, ¿no es cierto? Bien vestido y con sus zapatos. ¿Por qué digo esto? Porque se señala, aquí el profesor me puede corregir, que la tripulación de la Esmeralda no usó zapatos cuando fue el combate, aparentemente por el tema de la sal, ¿no es cierto? Pero aquí lo vemos a Arturo Prat bien, ¿no es cierto?, y en contraste con esta escena dramática y alegórica. Pero con el correr del tiempo, con el correr de las décadas, este óleo fue cambiando de posición, transformándose en un ícono de lo que fue el retrato de Arturo Prat en su faceta, ¿no es cierto?, como guiando justamente, como dice el título, el sacrificio de la patria. Este óleo ustedes lo pueden ver por internet, pueden examinar. A mi juicio me gusta mucho, por eso siempre cuando hablo de Prat lo traigo a colación, porque justamente está todo simbolizado, ¿verdad? Está todo aquí, todo simbolizado en una sola imagen. Fue un acierto de Cosme San Martín, lamentablemente un pintor que fue muy cuestionado por esta obra, pero que con el tiempo cambiaron de opinión, ¿ya? Aquí lo que vemos son la llegada, ¿no es cierto?, de los restos de Arturo Prat al monumento que se encuentra en Valparaíso, ¿ya? Quiero hacer una aclaración histórica. Los primeros desfiles que se armaron en Valparaíso, tras los sucesos de Iquique, fueron por parte de los maestros de escuela. Fueron los profesores de colegio los que comenzaron de manera masiva con la veneración y el estudio de la figura de Arturo Prat, porque vieron en ellos un modelo de virtud, un modelo de sacrificio. Todo eso se lo transmitieron a sus alumnos. Estamos hablando de finales del siglo XIX, principios del XX. Fueron ellos quienes, de manera improvisada, en Santiago, frente al monumento que están viendo ustedes, que todavía existe, por supuesto, está en la Plaza Sotomayor, armaban desfiles improvisados. Y fue eso que el Estado de Chile tuvo que declarar posteriormente como feriado el 21 de mayo. Eso responde quizá a la pregunta que muchos de ustedes se están haciendo. ¿Desde cuándo es feriado el 21 de mayo? Desde el año 1915. Producto de una promulgación de la ley que se tuvo que hacer, porque era tanto el fervor popular que había que tuvieron que reconocer el 21 de mayo como feriado. La única vez que se había declarado feriado el 21 de mayo fue justamente cuando se hizo un funeral de Estado, lo que están viendo ahí, cuando trajeron los restos de Arturo Prat. Pero posterior a eso, volvió a ser un día hábil. Y fue la sociedad, los profesores, los maestros de escuela, quienes movilizaron justamente a la clase política a que finalmente el Estado reconociera el 21 de mayo como feriado. ¿Me entienden? De hecho, hay textos en memoria chilena de profesores que dan cuenta
del estudio que hacían sobre la figura de Arturo Prat, porque era un modelo a seguir para sus estudiantes. ¿Ya? Estoy haciendo esta aclaración histórica. Fueron ellos quienes comenzaron con la veneración a Arturo Prat. Y posteriormente, por supuesto, el Estado, por medio de la Armada, y el resto comenzaron oficialmente los desfiles. ¿Ya? En Valparaíso, en Iquique y también en Santiago. ¿Ya? Eso para que, si es que alguien tenía esa duda, se la estoy respondiendo ahora. Voy a tratar de ir más rápido. Aquí vemos a Arturo Prat Carvajal, hijo de Arturo Prat, acompañando los restos de su padre. Aquí lo vemos al centro de blanco, aquí en su infancia, cuando tenía 11 años. Él, a diferencia de Arturo Prat, no ingresó a la Armada, pero sí estudió Derecho. Se tituló de abogado, posteriormente se fue a especializar en Europa, ocupó un cargo, creo que ministro de Hacienda en el gobierno de Juan Esteban Montero, si no me equivoco. ¿Ya? Y voy más rápido. Ya, esta fotografía me gusta, la quiero compartir con ustedes. Aquí vemos algo simbólico, ¿ya? Al centro, yo no sé si ustedes pueden ver, lamentablemente no hay una fotografía de mejor resolución, pero la flecha no sé si la pueden ver. Ya. Aquí al centro está doña Carmela Carvajal, ya en sus últimos años, esta fotografía del año 1928. Y aquí, a un costado, acá, vemos al capitán de navío peruano Julio Víctor Goycochea. Porque en ese año la Armada del Perú envió una delegación para rendir un homenaje a Arturo Prat. Y visitaron la casa de doña Carmela Carvajal. Y aquí, a un costado, está Arturo Prat Carvajal, su hijo, ¿ya? En su madurez. ¿Ya? Estas son las pocas imágenes que existen de doña Carmela Carvajal en sus últimos años. Doña Carmela, tras los sucesos de Iquique, quiso mantenerse al margen de todo, ¿ya? De los desfiles, las conmemoraciones. Siempre trató de mantener un bajo perfil, ¿ya? No quería tener la atención mediática que había, ¿no es cierto? Pero esta fotografía tiene mucho valor, porque justamente da cuenta de que a pesar de todo existía una unión entre Chile y Perú, había un respeto mutuo, ¿no es cierto? Bueno, solamente rápidamente aquí vemos a doña Carmela Carvajal junto a sus nietos Arturo Untocaga Prat y Arturo Prat Echowen en el año 1916. ¿Ya? Tuvo muchos descendientes posteriormente. ¿Ya? Y esta es una excepción. Yo les conté que doña Carmela Carvajal era reacia, no le gustaba que la prensa fuera a su casa o dar cuñas, como se llama en periodismo cuando uno da un testimonio. Pero hizo una excepción. Por el año 1915, una revista que se llamaba Sucesos, que ustedes la pueden consultar en el sitio Memoria Chilena, hay muchos ejemplares, era como la revista de la sociedad de entonces, hace un reportaje sobre Arturo Prat y solicita permiso a doña Carmela para hablar con ella y obtener más información. Y accede. Este es un reportaje que hacen sobre doña Carmela Carvajal, sobre su vida, sobre Arturo Prat, ¿no es cierto? Este es un pantallazo que obtuve de esa revista. Yo la estuve examinando y es un reportaje muy interesante que muestra justamente cómo era su casa, cómo era su familia en ese minuto. Bien, yo no sé si me pasé el tiempo, pero la verdad es que quiero cerrar esta breve presentación con esta frase que dice acá, que está en el Museo Cuna de Prat de Ningüe. Dios nos guía, lo que sucede siempre, lo mejor que debe suceder, de Arturo Prat Chacón, que pronunció previamente al 21 de mayo, ¿ya? Dando cuenta quizás con una premonición de los sucesos de aquel día. Y quiero tomar algo de lo que dijo usted, profesor, y quiero compartir con ustedes. Yo siento que al final es bueno recordar los sucesos del 21 de mayo, porque siento que en nuestros corazones, todos los que están presentes, los que están viendo en sus casas, en todos nuestros corazones llevamos a la tripulación de la Esmeralda. Como mencioné, eran niños, jóvenes, que muchos de ellos no volvieron a sus casas. Dieron su vida por nosotros. Y tomando en cuenta la arenga de Prat, yo siento que todos los días tenemos que librar una contienda, ¿verdad? La mejor lección que nos dejó Arturo Prat es que, aunque la contienda sea desigual, nunca hay que arreglar el pabellón. Hay que siempre luchar contra la adversidad. Yo creo que es la mejor, entre todas, el mejor legado que nos dejó Arturo Prat. Y es el mejor homenaje que le podemos dar, no solamente este 21 de mayo, sino que todo el año. Y nos dejó justamente a nosotros luchar contra la adversidad todos los días. Muchas gracias.
Muy bien, para continuar y ya para finalizar, vamos a darle la palabra, hacer la palabra a Sandra Bello, quien es profesora de Historia y es profesora de la Escuela de Grumete. Ya también la conocí de alumna en la Universidad de Concepción y así vinculada a la Universidad de Concepción como candidata a magíster de Historia y también con el grupo de investigación de estudios clásicos. Así que, Sandra. Buenas tardes a todos los presentes. Primeramente agradecerle la invitación al profesor Juan Eduardo Mendoza y también agradecerle a los grumetes que pudieron asistir y también a los civiles que están acá para que puedan conocer un poco más sobre lo que hacemos en la Escuela de Grumetes. Como ya han hablado los expositores anteriores, hoy se valora diferentes situaciones que se ha vivido en la Armada de Chile. Y bueno, ahora quiero comentarles cómo nosotros en la Escuela de Grumetes enseñamos ese valor. Y lo enseñamos a través de la historia. Acá mis grumetes me van a ayudar un poco con la exposición. A la historia se le ha asignado un valor incalculable en la formación de las personas, por su nexo tan próximo con la instrucción de los valores que la sociedad ha ido forjando a lo largo del tiempo, pues esta ofrece ejemplos positivos y dignos de imitar en su quehacer didáctico. Así lo menciona Heródoto de Halicarnaso en sus 9 libros de la historia. Pues la finalidad es que no llegue a desvanecerse con el tiempo la memoria de los hechos públicos de los grandes hombres, ni menos a oscurecer las grandes y maravillosas hazañas. O también para evitar errores y perjuicios que en otros ha ocurrido, tal como lo diría Ortega y Gasset. El saber histórico es una técnica de primer orden para conservar y continuar una civilización provecta. No porque dé soluciones positivas al nuevo cariz de los conflictos vitales. La vida es siempre diferente de lo que fue, sino porque evita cometer errores ingenuos de otros tiempos. Sin embargo, lo que resaltamos hoy en este seminario es a la historia que destaca las virtudes y los valores del propio grupo. Una historia que da legitimación valórica del poder de las naciones, que da cohesión al grupo social, estableciendo principios y vínculos que nos conectan con las raíces de nuestro pasado común. Y así como apreciamos la imagen de don Arturo Prat, muy originario, como bien habíamos mencionado, como una imagen que se resalta por sobre todas otras, teniendo en consideración de que quizás nuestros héroes independentistas fueron los que gestaron la patria, pero el patriotismo en sí lo va gestando don Arturo Prat y todos los tripulantes de la corbeta Esmeralda. Teniendo como base dichas consideraciones, hoy daremos una pincelada por el modelo educativo que tiene la Escuela de Grumetes Alejandro Navarrete Cisterna, en donde su enfoque se asocia a la aprehensión de los valores que los próceres marcan dentro de una historia naval, para cumplir con su misión de formar integralmente al futuro personal de gente de mar, o sea, los grumetes que acá me acompañan. Consideramos para esto su modelo académico, que se dirige al conocimiento de la participación de la Armada de Chile, como había mencionado, en la lucha por el proceso independentista, con la valoración de la propia institución en la participación de esta, y el ejemplo de nuestros héroes navales en el desarrollo de las funciones del tripulante básico de las unidades navales e infantes de marina. A esto se suma su modelo valórico, que se funda en el respeto, la responsabilidad, la disciplina, la templanza, el honor, la subordinación y el espíritu de cuerpo. Todos esos elementos que fueron señalados y que no solamente los cumple don Arturo Prat, sino que varios gestores de nuestra patria y sobre todo en el ámbito naval. Todos estos contemplados en personajes históricos que dan vida y trascendencia a la Armada de Chile. Dicho esto, pasaremos a revisar algunos de estos valores. El primero que veremos es el respeto, que conlleva a un miramiento o consideración especial frente a alguien o a algo,
lo que implica la valoración manifiesta en la atención y gestos de tributo ante la persona u objeto. Y aquí recordaba la imagen de Francisco que mostraba como tributo, como respeto que dio la patria y los profesores que valoraban la imagen de Arturo Prat. La enseñanza de la historia naval radica en el uso de relaciones y jerarquías que suponen la posición de cada individuo en la ordenación de esquemas que giran en torno a la identidad nacional, usando como ejemplo los patrones de respeto que inculcan los personajes que han sabido cumplir con su deber patrio. Y uno de ellos es el sargento Juan de Dios Aldea, que acompaña en el abordaje a don Arturo Prat, aquel que con sacral heroísmo, disciplina y respeto cumple con su rol patrio, reverenciando no solamente a la nación, sino también a su comandante, cumpliendo con un gesto de tributo, comprendiendo la subordinación necesaria que implica la manifiesta atención de su deber. Lo primordial en ese entonces para su vida era cumplir con un deber patrio, por amor y por respeto. La apreciación de este y otros héroes dentro de la escuela lleva al grumete a identificarse con lo simbólico, que está entramado en los patrones de disciplina, en su pasado que los mismos personajes han gestado. Todos estos ritos disciplinares que tiene la escuela de grumetes y que mis grumetes conocen muy bien, se gestan a través de esta imagen, hasta a través de los imaginarios de los personajes que dan ejemplo. Todo esto hace que el mismo grumete pueda construir su propia historia, porque ellos al entrar a la escuela de grumetes cambian su forma de perspectiva de la vida, cambian su forma de comportarse frente a la sociedad, con gestos propios que adquieran a través de la Armada de Chile y que gestaron estos héroes. Otra virtud esencial para la formación del grumete es la templanza, la cual se identifica con la sobriedad o moderación del carácter. Aristóteles, en su Ética Nicómano, presenta la templanza a través de la Odisea. Muchas gracias. Es preciso, de este modo, que arrastremos nuestros cuerpos llevándolo a nosotros mismos, hacia el extremo contrario, pues apartándonos, dice Aristóteles, lejos del error, llegaremos hacia el punto medio, tal como hacen los que corrigen las vigas torcidas. La templanza es aquella que preserva la prudencia. Una vez preservada la prudencia e instauradas las virtudes éticas en el alma, se encuentra abierto ya el camino para la felicidad, en su forma más excelsa y primera, la contemplación activa del propio intelecto. Aristóteles deja claro que la práctica constante de la templanza llegará al resguardo de la prudencia, que lleva al saber actuar en toda ocasión, considerando los riesgos que implica diferentes situaciones. Los grumetes pueden apreciar en gran medida dicha virtud cuando nos referimos a la captura de la anterior fragata Esmeralda, que se lleva a cabo dentro de la guerra contra la Confederación Peruviana, o sea, de la Escuadra Libertadora del Perú en 1820, y que Lord Cochrane puede dar cátedra de la templanza a su tripulación en las siguientes instrucciones.
En este episodio, el grumete reconoce la imagen de un líder influyente, cuya cualidad que resalta es la templanza. La falta de esta puede llevar a ser un obstáculo, en donde la misión puede llevar a una conducta anticipada, una conducta agresiva puede llevar a la anticipación e imprudencia. Pero todos los tripulantes respaldan la legitimidad de la misión, estableciendo bases comunes de cooperación, resaltando el espíritu de cuerpo y el compromiso que se mantiene con sinceridad frente al desafío, no acusando de intereses, sino que inculcando los ideales que recién se estaban gestando en nuestra nación, el honor y el patriotismo. Y el honor, aquello que destaca también en las ramas de las Fuerzas Armadas, a lo que se aspira. El honor es la virtud que lleva a hacer lo correcto para el prójimo y para uno mismo. Cuando esto sucede, hay una visibilidad tangible de nuestros actos. Ese honor se transforma en honra. Aquello que gestó Arturo Prat, hoy lo podemos ver en la honra que nosotros mismos damos tanto a él como a los tripulantes de la corbeta Esmeralda. Carlyle, un famoso historiador, sostiene que la historia es producto de personalidades excepcionales y enérgicas que se colocan por encima de las circunstancias. Los héroes aparecen cuando todo amenaza con derrumbarse y cumplen contra viento y marea con su misión con responder a los desafíos que el momento les otorga. Y pareciese que la mayoría de los héroes en la historia se han gestado en las mismas guerras, en las dificultades. Con el honor de personas que entregan sus acciones de forma íntima y llena de fe, creamos a héroes como Arturo Prat, pues sus acciones suponen el mérito, la valentía y la rectitud, en un hecho trascendental para nuestro sentido patrio y para nuestra identidad nacional. El sacrificio será un elemento central para el imaginario de nuestra historia naval, en el que se demuestra el bien superior hacia la patria. Esto lleva a una nación que une nuestra comunidad con una proyección de futuro. La acción honorífica es el lazo de los valores históricos y patrios que legitima nuestra idiosincrasia, siguiendo ritos y tradiciones que organizan la nación y que en la escuela se resaltan día a día. Es fácil para el grumete poder asociar todas las ritualidades que se gestan hacia el amor a la patria, como izar el pabellón todos los días, el entonar los himnos, el poder aprenderse cada uno de los himnos que aprenden en su formación y que los van llenando de esa gratitud hacia la patria, de ese amor hacia ello. Prat es el héroe por antonomasia de nuestra Armada y nuestro país, porque personifica los valores que nuestra escuela pretende inculcar a sus grumetes. Esto genera un aprecio para la conformación de una semblanza propia de espíritu naval, la entrega y amor patriótico que esgrima todo prejuicio que pueda tener la sociedad actual y que más de alguna vez lo podemos apreciar, pero se preserva muchas veces en nuestras aulas a través de la representación, la enseñanza y el ejemplo de las virtudes que destaca la tradición naval, comprendidas desde la historia de la guerra independentista, que crearon insoslayablemente a los primeros héroes nacionales, mostrando su temple al cambiar el transcurso de la historia de nuestro territorio, forjando un nuevo imaginario, un resultado dialéctico de dos etnias que forman una colectividad en un sentido de identificación, traspasado hasta hoy en día en nuestras salas de clase de los alumnos de la Isla Quiriquina. Así, se destaca el resguardo de la soberanía nacional, por ejemplo, en las guerras contra la Confederación Perú-Boliviana o la guerra contra España, que dieron cuenta de la necesidad de un poder naval, de una dotación adecuada que Diego Portales también puede definir. Es el axioma para él que define nuestra nación, el dominio marítimo, aquel que es necesario porque nosotros somos mar, estamos rodeados de mar y si eso es atentado, nuestra soberanía se puede acabar. Aquel dominio que los grumetes reconocen en la ya para ellos clásica frase de don Bernardo O'Higgins,
Este triunfo y 100 más se harán insignificantes si no dominamos el mar. Y esto a causa de la victoria que habían obtenido en la batalla de Chacabuco el 12 de febrero de 1817 y que posteriormente lleva a la conformación de una fuerza naval capaz de hacer mella a los ataques del enemigo en las llamadas campañas realistas. Por cuanto el grumete no solo aprecia las acciones navales, sino también los diversos pensamientos que formaron a la Armada. Como ya mencionado Portales, en el que proyecta a la nación en la siguiente frase: las fuerzas navales deben operar antes que las militares. Mil disculpas si hay alguien del ejército acá dando golpes decisivos. Debemos dominar para siempre en el Pacífico. Esta debe ser su máxima ahora y ojalá fuera la de Chile para siempre. Su razón oceanopolítica, y que yo creo que lo tiene muy claro el profesor acá en Mendoza, es la que nos hará reaccionar de la importancia de la posición espacial de Chile para su progreso y protección. Quiero terminar con lo que los grumetes pueden sentir en el momento de ingresar a la escuela. Para el grumete la historia puede ser tediosa, cuando no hay una significancia. Sin embargo, cuando nos volcamos la mirada a esas precisiones que han hecho los filósofos, los historiadores de la historia, apreciamos la enseñanza de la historia como una proyección hacia el futuro, como la gestora de los modelos de virtud y del imaginario nacional, cuando nos constituye como un colectivo. El grumete se siente partícipe y necesario para resguardar el bien común y nuestra soberanía. Comprende el sacrificio al que debe aspirar y salvaguardar, a los ideales que se crearon a través de las hazañas, de las decisiones prudentes y de la valentía de sus hacedores. Si bien puede ser un inicio bastante tedioso, complicado, porque sí que la sufren, pero los grumetes tienden a la pertenencia de su institución de manera implícita, con la identificación de los valores que hemos repasado. Con esto dan un significado especial a lo que para ellos es su destino está en el mar. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Sandra. Y bueno, ahora invito también a Francisco para si hay alguna pregunta, alguna consulta, antes de cerrar y terminar esto de una forma cercana, que no sea, digamos, algo que quisieran. Sí, por favor, si se presenta. Y muchas gracias, muy gentil. Muchas gracias, ahí tenemos. ¿Sí? Su oficial mayor. El profesor, y agradezco la invitación porque él ha asistido bastante a la isla. 2 veces, ya, bueno, es suficiente. Y también extendemos la invitación para que pueda asistir a poder exponer esto mismo y que así pueden apreciar cosas que quizás dentro de la misma historia naval o de los programas que nosotros tenemos no se nos pasan detalles o al no poder abarcarlo todo. Y están muy buenas las presentaciones, me gustó mucho la de Francisco porque aprecia el ámbito valórico y yo creo que esta exposición ha sido bastante de valorar aquellas glorias navales que tanto nos identifican. Así que gracias por la invitación suficiente. ¿Alguna otra consulta? ¿Francisco, no? Sí, ahí. Uh-huh. Muy
Muy bien. ¿Hay más? Bueno, entonces, ahí hay una pregunta. Gracias por su... ¿Se escucha ahí? Sí. Me voy a sentar acá, si es posible. Porque... Es buena su pregunta. ¿Cómo se llama, estimado? Cabo. Ya. ¿Me escucha? No, no me escucho. Ahí sí, me escucho bien. Ya, muy buena la pregunta. A ver, primero que nada, Arturo Prat no es que por ese motivo ingrese a estudiar Derecho, pero sí después, cuando ejerce como abogado, poco después tiene que defender ese caso. Ahora, vamos a ordenar un poco las fechas. Arturo Prat ingresa a estudiar Derecho en el año 1871. ¿Ya? Como mencioné en la ponencia, él ingresa a estudiar Derecho, bueno, primero motivado por causa social, también motivado por ese afán que tenía él de ir un paso más allá, de aprender más. Él era un hombre muy curioso, leía bastante, ¿ya? Algo anómalo en ese momento, ¿ya? Que un oficial de la Armada fuera un buen lector de todo un poco. Y motivado también quizás por su tío Jacinto Chacón, que era un prominente abogado de la época, jurista muy conocido. Posiblemente por eso ingresa a estudiar Derecho. Una tarea compleja porque, como también comenté, él tuvo que estudiar Derecho de manera a distancia, por un tutor. Estaba siempre embarcado, no podía estar ahí en una sala de clase. Empezó a estudiar Derecho a la Universidad de Chile porque era la única escuela de Derecho que había en ese momento, como para lo que quería, titulándose abogado en el año 1874, por la tesis que le mencioné, observaciones a la ley electoral vigente, porque él efectuó una crítica al sistema de partidos políticos entonces. Y como anécdota, si me permiten, si es que me permiten acá, así como su vida siempre fue complicada, difícil, titularse abogado no fue una excepción. Cuando él va a la excelentísima Corte Suprema a rendir el examen, porque la Corte Suprema era el lugar donde había que rendir los exámenes para ser abogado, tienen que empaparse un poco en la época. No traten de sacarse esto, los automóviles, los aviones, etcétera, nada. Tuvo que partir de Valparaíso a Santiago a rendir su examen ese día, 1874. Cuando llega a rendir el examen, le avisan que no pueden tomar el examen, tiene que ser otro día. Y Prat dice, no, tiene que ser hoy porque yo estoy siempre embarcado, no puedo fijar otro día, ¿me entiendes? Imposible. Porque claro, ¿qué pasa otro día? Puede estar en alta mar, en fin, entonces no puede. Finalmente, la comisión acepta excepcionalmente que Arturo Prat pueda rendir su examen de grado para licenciarse y posteriormente jurar como abogado, ¿ya? Que curiosamente esa comisión estaba presidida por el entonces presidente de la Corte Suprema, Manuel Montt. ¿Por qué digo curiosamente? Porque antes fue presidente de Chile, entre los años 1851 al 61, ¿cierto? Y fue él el que le concedió una beca para que pudiera estudiar en la Escuela Naval, junto a Luis Uribe. Porque de otra manera Arturo Prat no habría podido cursar sus estudios en la Escuela Naval. Fue por una beca del presidente Manuel Montt, que años después, como estoy contando, fue el que justamente presidió esta comisión de emergencia para que Arturo Prat pudiera titularse abogado. ¿A mí les parece un dato interesante, ¿no es cierto? Cosas de la historia y cómo fue forjando justamente aquello. Y de hecho, Arturo, poco después de titularse abogado, instaló una oficina jurídica en Valparaíso. Y él sentó las bases del Código Marítimo. O sea, para que ustedes vean que esta faceta un tanto desconocida fue mucho más allá. Y entre otras tareas como abogado fue la que me estás mencionando. Lo que pasa es que Luis Uribe estuvo metido en un problema en Inglaterra. ¿Ya? Se casó con una viuda, ¿no es cierto?, que contravenía los códigos de la Armada entonces, sin permiso. Y por esa situación fue fuego de baja, si no me equivoco, ese concepto, fuego de baja de la Armada, fue retirado de sus funciones. Y Arturo Prat consideró una injusticia aquello, por lo tanto lo defendió. ¿Ya? Defendió a su mejor amigo Luis Uribe. No voy a entrar en tecnicismos ni en detalles, pero finalmente logra que Luis Uribe sea reincorporado a las filas de la Armada. Ahora,
yo sé que más de alguien está pensando que esto quizás pudo haberlo condenado después para los sucesos de Iquique, porque algunas personas, voy a tratar de ser lo más claro posible, porque esto es un tema un tanto polémico, pero creo que es bueno aclararlo, aprovechando que supuestamente este hecho lo recordó la Armada para dejarlo en Iquique. No, eso es mentira. No, 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 no tiene nada que ver. Eso no es nada que ver. Lo que sucedió el 21 de mayo fue simplemente un tema táctico de Williams Rebolledo, ¿ya? Es un tema táctico del plan que tenía él de un ataque sorpresa al Callao. No tiene nada que ver acá un tema venganza o algo por el estilo contra Prat, ¿ya? Lo comento ante ustedes porque circulan muchas versiones en internet y ustedes saben que es bueno siempre estar bien informado de fuentes formales, ¿ya? Simplemente un tema táctico que tenía Williams Rebolledo y no se acordaron de este incidente que buena la pregunta justamente de este asunto que tuvo con Luis Oribe. Simplemente un tema táctico, ¿ya? Es como un partido de fútbol, ¿no es cierto? Un técnico tiene 23 jugadores, tiene que sacar a la cancha a los 11 que tiene que utilizar para ganar el partido. No todos les van a servir porque no son los que busca él para obtener el triunfo. Bueno, aquí algo parecido, ¿verdad? Eso fue lo que pasó. Aprovecho de aclarar con el permiso de aquí la gente de Mar y del profesor, porque ustedes saben, hay mucha información dando vuelta que no es fehaciente y es bueno ir aclarando ciertos conceptos. Así que muchas gracias por la pregunta. Y bueno, si alguien más quiere comentar algo o preguntar. Ah, sí. Ah, un gusto. Buenas. Voy a ponerte bien mejor. A ver, es que esto es igual, ustedes saben que en toda institución siempre hay diferencias, ¿cierto? Hay como diferencias técnicas de opinión, pero eso no significa que haya un trasfondo personal. Como mencioné, el equipo, disculpe el ejemplo un poco coloquial, pero del partido de fútbol, es como un técnico que tiene a sus jugadores y yo quiero ganar este partido, pero quiero usar esta táctica. Era una diferencia no de opinión, sino simplemente de, ¿cómo se dice?, tema técnico, pero en ningún caso un tema personal, ¿ya? Eso no era un tema personal. Como mencioné en la ponencia, lo voy a, si me permiten. Ahí sí. El almirante Williams materializa este ataque sorpresa al Callao, porque pasadas las semanas, este bloqueo comenzó en abril, a todo esto, del grueso de la escuadra chilena en Iquique, que era un puerto peruano. Pero pasadas las semanas y no se daba nada, no había una respuesta por parte del Perú. Y tiene que considerar que en ese momento no existían las comunicaciones que tenemos hoy. No existía señales, teléfono o algo por el estilo. Por lo tanto, y presionado por la opinión pública, porque la opinión pública presionaba a la clase política a que se materializara una acción concreta, Williams Rebolledo entonces ordena que el grueso de la escuadra, los buques más poderosos, partan un ataque sorpresa al Callao y dejaran el bloqueo a los buques que consideraba para esa tarea, la Esmeralda, la Covadonga y el transporte de la mar de apoyo, porque esa era la tarea de ellos, el bloqueo. Por un tema técnico es que deja Arturo Prat y Condel a cargo de ellos. Simplemente por eso. No sé si estoy tratando de ser lo más explícito posible, dentro de mi ignorancia, por supuesto. El grueso de la escuadra, el blindado Cochrane, el Encalada y el resto parten al Callao para este supuesto ataque sorpresa que no se dio. Porque mientras la escuadra chilena partía al Perú, en paralelo, el Huáscar de la Independencia se dirigían a Arica. En Arica son informados de lo que está pasando en Iquique, este bloqueo, entonces después se dirigen hacia el puerto peruano de Iquique y ahí se dan los sucesos del 21 de mayo. O sea, bueno, cosas del destino. Se dio justamente lo que el almirante no quería. Pero bueno, así se dieron los hechos. No sé si fui lo más claro. No, gracias por favor por la pregunta, de verdad. ¿Alguien tiene otra pregunta, comentario? A la profesora acá, por favor.